Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten? Gracias al Señor, ¿verdad? Gracias al Señor que estamos en su santo día. Un día en el cual el Señor nos ha dado ¿para qué? Para que estemos, nuestras mentes estén en la palabra, ¿sí o no? Y por eso es que debemos de cuidar hasta nuestras palabras, lo que decimos en sábado. De manera que no deshonremos al Señor con nuestras palabras. Podemos dejar de trabajar en sábado, pero guardar el sábado es mucho más de lo que nosotros pensamos. Ojalá que nosotros siempre entendamos que el Señor hizo el sábado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. ¿Ok? Muy importante eso. Bien, hermanos, en esta mañana yo voy a comenzar a presentar una serie de mensajes. Hoy va a ser la primera parte como ustedes lo pudieron escuchar en la lectura bíblica, el mensaje de los 3 ángeles. Porque veo la importancia que este mensaje tiene para nuestro tiempo. Y tanto es así de que nosotros como iglesia hemos sido escogidos. Nosotros como iglesia, el Señor nos ha escogido para dar al mundo el último mensaje de amonestación. De manera que nosotros como iglesia debemos entender este mensaje. Primeramente nosotros tenemos que entenderlo antes de darlo al mundo. Por eso, hermanos, es que nosotros como pueblo debemos de prepararnos. Nosotros debemos de acostumbrarnos a ser un pueblo estudioso de la palabra y en especial estudioso de esta profecía de Apocalipsis capítulo 14, el mensaje de los 3 ángeles. Si nosotros supiéramos que dentro de este mensaje está contenido toda la Biblia, todo el Evangelio eterno, si entendiéramos eso, hermanos, yo creo que ya nuestro carácter fuera transformado completamente. Pero nosotros no solamente, Dios no nos manda solamente a conocer este mensaje teóricamente. El Señor quiere que tengamos una experiencia que hoy por hoy no poseemos, así lo dice el conflicto de los siglos. Ahora, ¿cuál es esa experiencia? La experiencia, hermanos, de este mensaje, el último mensaje que el Señor le ha dado a su pueblo antes de que Cristo venga. Recuerden, hermanos, que en toda la Biblia siempre ha habido un mensaje de preparación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis siempre hemos visto mensajes que, dicho sea de paso, son mensajes impopulares. ¿Acaso el mensaje que Dios le dio a Noé de que iba a venir un diluvio, acaso ese mensaje no era un mensaje impopular? Nadie estaba predicando de ese mensaje sino solamente Noé. O sea, esa era la verdad presente para ese tiempo. ¿Ok? Hermanos, y así a lo largo de la historia bíblica siempre hemos visto mensajes impopulares. Y nosotros, que somos la última generación, no somos la excepción. Nosotros como pueblo, el Señor nos ha dado este último mensaje, un mensaje que primeramente nosotros necesitamos comprenderlo, antes de darlo al mundo. El Señor nos ha pedido a nosotros que tenemos que hacer la obra misionera, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer la obra misionera, pero antes de hacer la obra misionera, nosotros tenemos que primeramente prepararnos para poder preparar a los que están afuera, para poder dar a la gente, decirles a las personas lo que ha de acontecer en estos postreros tiempos que nos ha tocado vivir. Yo creo que nosotros hemos sido un pueblo privilegiado. ¿Saben por qué? Porque hemos llegado al fin de la historia de la tierra. O sea, lo que los apóstoles desearon, lo que los patriarcas desearon, lo que los profetas desearon, es decir, los reformadores, todos deseaban vivir este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué? Hermano, porque ya esto se va a terminar, deberíamos de estar felices porque ya Cristo viene. ¿O es que no lo creemos así? ¿Ah? ¿Creemos o no creemos que Cristo viene? Claro que sí, ¿verdad? Por eso, hermanos, antes de que el Señor venga a buscar a su pueblo, tenemos que dar un mensaje de preparación. Y por eso es que me he sentido movido
a presentar esta serie, y cuando hablo serie porque son varias partes, y quiero presentarlo en forma exhaustiva, porque nosotros necesitamos comprender este mensaje. Y fíjense, hermanos, cómo comienza, y voy a comenzar mi presentación esta mañana leyendo una cita de aquí del Espíritu de Profecía, los comentarios del capítulo 14 del Apocalipsis, hablando del mensaje de los 3 ángeles. Escuchen lo que dice este comentario. Dice: el capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés. ¿Por qué este capítulo 14 del Apocalipsis es del más profundo interés? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque contiene el mensaje de los 3 ángeles. Por eso es que es del más profundo interés. Y sigue diciendo ella: pronto será comprendido en todos sus alcances, y los mensajes dados a Juan el revelador serán repetidos con claridad. ¿Lo ven? ¿Ven, hermanos? Lo que dice ella, dice que el capítulo o el mensaje de los 3 ángeles dice que pronto se entenderá. Oiga, y esto a mí me llama mucho la atención. ¿Saben por qué? ¿Será que si ella dice esto, será que nosotros no entendemos esto a pesar de que lo predicamos? O sea, deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Realmente entendemos nosotros este mensaje a cabalidad? Porque ella dice que pronto se entenderá. Acuérdense, hermanos, de que el rollo del libro de Apocalipsis, a pesar de que es una revelación, este rollo se ha ido abriendo. No es que se abrió de una vez completamente desde que el Señor le dio a Juan las visiones que tienen que ver con este libro del Apocalipsis. No se abrió de una sola vez, sino que poco a poco, a medida que ha transcurrido el tiempo, este rollo se ha ido abriendo poco a poco. Porque recuerden que Dios no le puede dar ventajas al diablo en este conflicto que nosotros tenemos. A medida que van pasando los años, se va abriendo cada vez más, y a medida que nos acerquemos más al fin de la historia de esta tierra, es cuando nosotros vamos a ir comprendiendo cada vez más este último mensaje de amonestación. Y fíjense cómo termina diciendo ese comentario. Dice que estos mensajes van a ser repetidos. Oh, hermanos, aquí se cumple justamente el método de Dios. ¿Cuál es el método del Señor? El de la repetición. Acuérdense que nosotros, hermanos, tenemos que repetir y repetir. A pesar de que nosotros sabemos estas verdades, el Señor las manda a repetir. Y escuchen lo que dice. Eso se lo dijo el Señor al apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Pedro, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Escuchen bien, hermanos, lo que dice Pedro a la iglesia. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Para que ustedes vean, hermanos, que el método de Dios es el método de la repetición. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué dice Pedro aquí? O sea, yo no voy a dejar de repetirles estas cosas, aunque ustedes las sepan, pero mi deber es repetírselas a cada uno de ustedes. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la repetición? De que estemos afianzados en esta verdad, para que cuando venga el tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, nosotros podamos pasar por ese tiempo de angustia. Que podamos pasar, hermanos, con toda la propiedad que nos da la palabra de Dios, con toda la veracidad que nos da el mensaje de amonestación a cada uno de nosotros. Dice el siguiente comentario: identificación de los 3 ángeles. Dice: Cristo viene por segunda vez con poder para salvación. Ha enviado los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero para preparar a los seres humanos para dicho acontecimiento. Estos ángeles representan
a los que reciben la verdad y presentan el evangelio al mundo con poder. ¿Lo ven? Una vez más, la sierva del Señor nos confirma que Cristo viene por segunda vez. Pero antes de que el Señor venga, ¿qué es lo que ella dice? Que ha enviado el mensaje de los 3 ángeles. ¿Para qué? Para preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Muy importante. Ahora, fíjense bien, hermanos. Vamos a entrar entonces en materia. Apocalipsis capítulo 14. Acompáñenme sus Biblias. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer estos 2 versículos primeramente, o sea, lo que es el mensaje del primer ángel, pero este mensaje lo vamos a ir desglosando en varios temas, porque tiene mucho contenido y tiene muchas lecciones que nosotros hoy por hoy necesitamos aprender. Nosotros que estamos viviendo en la etapa final de la historia de esta tierra. Escuchen bien lo que dice este primer mensaje. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Lo ven? Y fíjense, hermanos, cómo comienza este mensaje diciendo: vi volar. O sea, Juan vio ¿qué? ¿Qué fue lo que vio volando? Vi volar por en medio del cielo. ¿A quién? A otro ángel. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, yo creo que nosotros hemos estudiado eso, ¿no? No es que es un ángel literal, sino dice claramente que este ángel representa ¿a quiénes? A nosotros, al pueblo de Dios, al cual se le ha encargado la proclamación de este último mensaje de amonestación. Bueno, de hecho, el apóstol Pablo en Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 4, versículos 13 y 14, para que ustedes vean, hermanos, que al apóstol Pablo los hermanos de la iglesia lo recibieron como un ángel. Así dice Gálatas capítulo 4. Vamos allá. Gálatas capítulo 4 y vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, ¿cómo recibieron a Pablo? Lo recibieron como un ángel. ¿Por qué? Porque en ese momento el apóstol Pablo su misión era, hermanos, dar el evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. O sea, él tenía una misión. Y hoy por hoy, hermanos, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una misión. Así como los hombres y mujeres que hicieron la historia bíblica, así como el Señor les dio una misión a cada uno de ellos, así también nosotros hoy por hoy tenemos una misión. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros en oración le pidamos al Señor: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en medio de esta gran obra que hay que hacer? ¿Cuál es mi talento? Pidámosle al Señor en oración que nos ayude a descubrir cuál es el talento y qué es lo que el Señor quiere que tú hagas de forma específica en esta gran obra que el Señor le ha dejado a su iglesia. Bueno, también hay otra cita hablando de que el ángel representa a los mensajeros. En la matutina Maranata, en la página 168, la matutina del 11 de junio de Maranata, página 168, dice lo siguiente: el ángel de Apocalipsis 14 presenta un mensaje que debe ser proclamado al mundo justamente antes
que Cristo venga en las nubes del cielo. Precisamente antes de ese tiempo, entonces, la atención de la iglesia debe ser dirigida hacia la pisoteada ley de Dios, que está contenida en el arca del pacto. Ustedes saben muy bien, hermanos, que nosotros como iglesia, el Señor nos ha confiado un mensaje tan completo. Y recuerden que los hitos y las columnas del adventismo, dentro de las columnas del adventismo está la santa ley de Dios. Una ley que la mayoría de las otras iglesias protestantes han pisoteado. O sea, han dicho que somos salvos por gracia, que una vez salvo, siempre salvo. Pero el Señor nos ha confiado, hermanos, dentro de las doctrinas de la iglesia adventista, el Señor nos ha dado a nosotros esta columna que es la santa ley de Dios. O sea, ponerla en el lugar donde debe estar. Se dan cuenta de que en lugar de guardar el séptimo día, el que Dios santificó y ordenó que se guardara como día de reposo, están guardando el primer día de la semana. Pero desean sinceramente hacer la voluntad de Dios y comienzan a investigar la Escritura para encontrar la razón del cambio. Al no hallar base bíblica para esa costumbre, surge la pregunta: ¿aceptaremos una verdad que se ha vuelto impopular y obedeceremos los mandamientos de Dios? ¿O seguiremos con el mundo y obedeceremos los mandamientos de los hombres? Con las Biblias abiertas, lloran y oran y comparan un pasaje con otro hasta que, convencidos de la verdad, asumen con plena conciencia su lugar como guardadores de los mandamientos de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer hoy por hoy? No es irnos con la costumbre del mundo, sino nuestro mensaje, recuerden esto, nuestro mensaje es un mensaje impopular. Y yo siempre he dicho que nosotros deberíamos de darle gracias al Señor, porque nosotros somos una iglesia que, unos más que otros, entendemos este mensaje que el Señor nos ha dado. Pero cuando uno hace la obra misionera afuera, uno se da cuenta, hermanos, cuán difícil se les hace a otras personas que pertenecen a otras corrientes religiosas entender estas verdades que hoy por hoy nosotros nos ha confiado el Señor. O sea, deberíamos darle gracias al Señor por eso, que nos ha dado el entendimiento. Hermanos, pero no nos podemos conformar con esto nada más. El Señor nos manda a cada uno de nosotros a que escudriñemos las Escrituras, como lo dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, hermano, escudriñar no es solamente leer así porque estoy apurado y me voy al trabajo. No, hermano, es dedicar tiempo con el Señor. El Señor quiere que usted, hermanos, dedique tiempo a conversar con Él en oración. A través del estudio de su palabra, el Señor le puede hablar a usted. Y hay muchos que dirán, pero bueno, es que yo no soy ministro, yo no soy anciano, yo no sé cómo estudiar la Biblia. Bueno, si usted tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? ¿Se la va a pedir al pastor de la iglesia? ¿A quién se la va a pedir? Pídasela a Dios, el cual la dará abundantemente. Es al Señor el que tenemos que pedirle la sabiduría si no la tenemos. Hermanos, todo nos lo ha puesto el Señor sobre la mesa. Por eso es que no hay excusa para que nosotros nos perdamos. No hay motivo para que nosotros nos perdamos conociendo una verdad tan importante como la que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, hablando desde el punto de vista cronológico, ¿cuándo se empezó a predicar este mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del primero y segundo? Bueno, aquí en Mensajes Selectos hay una cita en la página 120 de este libro. Aquí dice claramente cuándo iba a comenzar a proclamarse este mensaje, este primer mensaje o el mensaje del primer ángel y del segundo. Dice aquí, en la página 120 de Mensajes Selectos, tomo 2. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercero.
Pero aún ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes. El hecho de que se haya dado en 1843 y 1844 el mensaje del primero y segundo no quiere decir que, bueno, ya se dio el mensaje del primero y segundo, ahora lo que tenemos que dar es el tercero. ¿Qué dice ella? No se puede separar ninguno de los tres mensajes. Dice ella claramente, ahora es tan esencial como en cualquier tiempo pasado que se los repita. Aquí está el método de Dios de nuevo. Que se los repita a los que están buscando la verdad. ¿Ok? Muy importante. Así que, aunque nosotros estemos confirmados en la verdad presente, aún a nosotros también se nos debe repetir estas verdades que nosotros sabemos. Debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Oh, muy importante. ¿Mediante qué tenemos que hacer conocer este mensaje? Mediante la pluma, o sea, a través de escritos, así como el mensaje que está saliendo en el periódico, tanto escrito como ¿qué? Predicado también. Por eso dice que este mensaje se va a predicar. ¿Será con susurro? ¿Será suavecito? ¿Cómo es? A gran voz. Así lo dice, ¿verdad? Otro ángel, casi siempre los tres ángeles predican ¿cómo? A gran voz. Y a gran voz significa que lo va a escuchar toda la tierra. Ese es el propósito de este mensaje. Por eso es que el Señor no puede venir sin antes haberse predicado el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Después que se predique y después que toda la tierra conozca estas verdades, es cuando el Señor va a actuar. Como lo dice el Salmo 119, versículo 172, si no me equivoco. Dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. O sea, va a llegar el día. Por eso dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a quienes, a sus siervos los profetas. Por eso es que el Señor nos ha dado profecía. Nos ha confiado esta profecía, porque dice que pueblo sin profecía, ¿qué pasa si no tuviéramos profecía? Nos desenfrenamos, nos dispersamos. Por eso, hermanos, el don profético ha llegado hasta el fin de la historia de esta tierra. Y gloria a Dios por eso que tenemos esa brújula que nos va a guiar ¿hasta dónde? Hasta puerto seguro, que es la patria celestial. Sigue diciendo, bueno, debemos hacer resonar su proclamación mediante la pluma y la voz. Debemos mostrar su secuencia y aplicación de las profecías que nos conducen al mensaje del tercer ángel. No puede haber, oigan esto, un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Debemos proclamar al mundo estos mensajes mediante publicaciones y conferencias que muestren en el ámbito profético las cosas que han sido y las que serán. ¿Se dieron cuenta? Se dan cuenta que estos mensajes no se puede predicar nada más el mensaje del tercer ángel sin predicarse el primero y el segundo. En otras palabras, hermanos, este es un mensaje completo, es un bloque que no se puede separar. Tenemos que proclamar, hermanos, el primero, segundo y tercer ángel, especialmente en este tiempo que nosotros estamos viviendo, para que el mundo sepa lo que ha de acontecer. Y, de hecho, en el mensaje del primer ángel, más adelante lo vamos a ver en otros temas, cuando a mí me toque presentar estos mensajes, vamos a ver, o sea, todas las características que este mensaje tiene, hablando del evangelio eterno, habla de temer a Dios, habla de darle gloria, y dice que la hora de su juicio ha llegado, y dice que adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, hermanos, en estos mensajes, en este primer mensaje hay mucha tela que cortar. Y yo creo que nosotros como iglesia necesitamos recibir esta instrucción de parte de nuestro Dios. Ahora, hablando, no solamente este mensaje fue proclamado, o sea, específicamente fue proclamado en 1843 y 1844. Ahora, el mensaje del primer ángel y de la segunda venida de Cristo se comenzaría a predicarse al final de la gran apostasía profetizada por el profeta Daniel y el apóstol Pablo. Ustedes saben muy bien, el profeta Daniel profetizó que iba a haber una gran apostasía. En el capítulo 7 nosotros podemos ver claramente cómo el profeta Daniel habla de esas cuatro bestias
y de la cuarta bestia, de la cual iba a salir un cuerno pequeño. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 7. Bueno, primeramente vamos a leer, para tener un contexto de lo que vamos a hablar. Daniel capítulo 7, vamos a leer los versículos 7 y 8, para tener un contexto. O sea, la cuarta bestia. Ustedes saben muy bien que el profeta Daniel en este capítulo vio a 4 bestias. La primera era como un león, la segunda era como un oso, la tercera era como un leopardo de 4 cabezas, y dice que la cuarta bestia era espantosa y terrible. No la podía comparar con ningún animal en el reino animal, con ninguno. Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8. Ok. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y el versículo 8 dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué fue lo que vio el profeta Daniel? Primeramente vio las primeras 3 bestias, ¿verdad? Que las comparó con un león, con un oso, con un leopardo de 4 cabezas, pero la cuarta bestia la vio muy diferente a todas las demás que él había visto. Y dice que esta bestia tenía 10 cuernos. Pero sucede que en esos 10 cuernos que él vio que 3 cuernos fueron derribados y en su lugar surgió un cuerno pequeño. Y más adelante dice que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya nosotros sabemos que este cuerno pequeño representa a ese poder político religioso conocido como el papado. Más adelante el apóstol Pablo lo llama el hombre de perdición. ¿Ok? Bien, ahora, Daniel capítulo 7, vamos al versículo 25. Fíjense bien, hermanos, qué era lo que iba a hacer este cuerno pequeño. El versículo 25 de Daniel capítulo 7, escuchen bien lo que dice. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Lo ven? ¿Qué era lo que iba a hacer este cuerno pequeño? Dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. En otras palabras, iba a torcer la palabra de Dios completamente. Y no solamente eso, sino que a los santos del Altísimo iba a quebrantar. ¿O es que acaso nosotros no sabemos en la historia lo que sucedió en esos 1260 años de supremacía papal, que se extendieron desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, donde donde Uriah Smith en su libro Las Profecías de Apocalipsis dice que en ese tiempo fueron torturados y asesinados más de 100 millones de cristianos en ese tiempo de supremacía papal, en ese tiempo que se conoce como la Edad Oscura. ¿Ok? 1260 años de supremacía papal, de sometimiento, donde la Biblia estuvo atada. O sea, el que lo encontraran con una Biblia en la mano era reo de muerte, era llevado a la hoguera. Ese fue el tiempo, hermano, el tiempo más oscuro que vivió este planeta Tierra. Yo creo que si el Señor no hubiese intervenido, yo creo que se hubiese extinguido completamente la justicia sobre la tierra. ¿Ok? Bien, entonces el profeta Daniel profetizó sobre esa apostasía, pero también el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, también el apóstol Pablo también profetizó
de que iba a venir una apostasía antes de que Cristo viniese. Porque sucede que en los tiempos del apóstol Pablo, ellos creían que Cristo iba a venir en sus días. Pero fíjense que a Pablo le fue revelado que el Señor iba a venir después de la gran apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Escuchen lo que dice. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Oh, hermanos, gloria al Señor por la palabra de Dios. Cómo Dios le mostró al apóstol Pablo lo que iba a acontecer mucho antes, ¿verdad?, de que ocurriera esta gran apostasía. Al apóstol Pablo ya le fue mostrado lo que el hijo de perdición iba a hacer. O sea, dice claramente, dice que es objeto de culto. O sea, dice que tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, no es extraño para nosotros este conocimiento, ¿verdad?, de todo lo que ha hecho este cuerno pequeño. Ahora, fíjense, hermanos, cómo el Señor quebrantó, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucedió al final de esos 1260 años de supremacía papal? Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 nos habla claramente de qué fue lo que sucedió. Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, hablando de esa primera bestia. Ya nosotros sabemos que aquí habla de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, ¿verdad?, que representa al papado. ¿Ok? Dice claramente el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Lo ven? ¿Qué fue lo que pasó al final de esos 1260 años de supremacía papal? Estamos hablando del año 1798, donde se cumplieron ya completamente esos 1260 años de supremacía papal. Dice claramente la historia que el general Berthier, que era el comandante del ejército de Napoleón Bonaparte, entró a Roma y se llevó cautivo al Papa Pío VI. Por eso es que dice la profecía que vio una de sus cabezas como herida de muerte. Pero más adelante dice, pero su herida mortal fue sanada. Y dice finalmente que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En otras palabras, está hablando de una segunda supremacía papal que ya está por ocurrir en estos tiempos. Ya nosotros podemos ver, y lo hemos visto en las noticias, cómo este Papa, el Papa Francisco, hermano, cómo cada vez más está logrando unir aquellas religiones que nunca se habían podido unir. ¿Para qué? Para lograr ese movimiento ecuménico, esa nueva religión que la van a imponer a la fuerza. En otras palabras, la imagen de la bestia. Eso es lo que viene para nuestros tiempos y ya nosotros lo hemos estudiado, lo hemos visto, bueno, a través de la historia, ¿verdad? Cómo se ha ido formando poco a poco este movimiento ecuménico y cómo estamos viendo que este Papa ha acelerado ese proceso de unificación de todas las religiones del mundo. Ahora, ¿cuál es la orden que Dios le dio al profeta Daniel? Vamos a ver Daniel capítulo 12. Ustedes saben muy bien, hermanos, que estas profecías de Daniel, el Señor le dio una orden específica cuando Dios le mostró estas visiones al profeta Daniel. Daniel capítulo 12, vamos a leer el versículo 4. Daniel capítulo 12, versículos 4. Primeramente el verso 4 y después el verso 8 y 9. Dice el versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
O sea, fíjense bien, hermanos, le dice el Señor claramente al profeta Daniel: Daniel, tú vas a cerrar esas palabras. En otras palabras, nadie iba a poder entender en la época del profeta Daniel, nadie iba a entender esas profecías. Estamos hablando de la porción profética del libro de Daniel, porque ustedes saben muy bien que el libro del profeta Daniel tiene una parte histórica y la parte desde el capítulo 7 en adelante esa parte es la parte profética. Y esa parte profética iba a estar cerrada ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Y qué era lo que iba a hacer que iba a abrir ese libro cerrado? Era la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, en otras palabras, el libro de Apocalipsis es la llave que va a abrir la porción profética del libro de Daniel, que fue escrita ¿para cuándo? Hasta el tiempo del fin. Y escuchen lo que dicen los versículos 8 y 9. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Lo ven? Fíjense, hermanos, muchas veces nosotros pudiéramos asumir de que los profetas lo sabían todo porque Dios les estaba mostrando, ¿verdad?, en visión todas las visiones. Pero hermanos, en este caso, ¿qué fue lo que exclamó el profeta Daniel? Yo oí, mas no entendí. Señor, ¿qué es esto? Explícame. ¿Qué le dijo el Señor? Daniel, eso no es para ti. Tú cierras el libro porque ese libro no es para ti. Ese libro es ¿para cuándo? Para el tiempo del fin. O sea, por eso es que, hermanos, muchos profetas no entendieron lo que escribieron. Ustedes se imaginan, hermanos, qué hubiese pasado si los apóstoles, cuando escribieron el Nuevo Testamento, si ellos hubiesen entendido, hermanos, o hubiesen sabido que Cristo, o sea, que iba a transcurrir 2000 años más, o casi 2000 años más, para que Cristo viniera, hermanos, si hubiesen desanimado los apóstoles, dicen: bueno, ¿para qué yo voy entonces a hacer obra misionera? ¿Para qué voy a predicar este mensaje? Hermano, por eso es que el Señor no puede revelar todo. Pero a veces nosotros queremos entender o tratar de descifrar todo aquello o los misterios que el Señor ha dejado en su palabra. A veces nosotros queremos adivinarlo, porque no es dar con la interpretación correcta, sino que entonces queremos inventar no, eso significa tal cosa. Hermanos, hay muchos misterios que están aquí en la palabra de Dios que nunca van a ser revelados, sino serán revelados ¿cuándo? Cuando estemos en la escuela en el cielo. Ahí es donde vamos a poder entender todos los misterios que no entendimos de la palabra de Dios. Van a ser revelados ¿en dónde? En la patria celestial, en esa escuela que nos espera, en esa universidad que nos está esperando a cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que preocuparnos por matricular para poder entrar en esa universidad celestial. Esa universidad es la que vale la pena, ¿ok? Muy importante. Ok, entonces, hermanos, ustedes saben muy bien que Daniel capítulo 8, versículo 14 nos habla, ¿verdad?, el fin de la profecía más larga de la Biblia. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 14. Un versículo, yo digo que este es el documento de identidad de nosotros los adventistas. Daniel 8, 14, ¿verdad? Que nosotros no lo sabemos hasta de memoria. Daniel 8, 14 dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Lo ven? Ya nosotros sabemos, hermanos, lo que ocurrió al fin de este periodo, ¿verdad? Era que primeramente estaba finalizando la profecía más larga de la Biblia, que tuvo su inicio con el decreto, o con el tercer decreto, que fue el decreto de Artajerjes, en el año 457 a.C. En ese año partieron dos profecías: la profecía de los 2300 días de tarde y mañana, y también la profecía de las 70 semanas. Ambas profecías comenzaron en el mismo año 457. Y esta profecía finaliza el 22 de octubre de 1844. Ya nosotros sabemos lo que ocurrió, ¿verdad?, en ese tiempo, ¿verdad?
no era que Cristo iba a venir en esa fecha, como lo estaba predicando Guillermo Miller, sino que Cristo estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador a partir de ese momento. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué sucedió al final del periodo profético de Daniel 8:14? Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2 nos los dice claramente. Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, y este versículo es muy importante. Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: Apocalipsis capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, ¿quién era este ángel? Este ángel fuerte, porque dice aquí en Apocalipsis capítulo 10, ¿verdad? Habla de un ángel fuerte. Ahora, ¿cuál es ese ángel fuerte? Ese ángel fuerte lo describe Apocalipsis capítulo 1. ¿Ok? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, que fue cuando Juan vio al Hijo del Hombre. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 13 al 16. La descripción de Cristo ya en forma glorificada, Él lo vio en el cielo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 en adelante, dice: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos, como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿De quién está hablando este capítulo 1? ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. Ese es el ángel fuerte de Apocalipsis capítulo 10 también, ¿verdad? Entonces, pero sucede que este libro estaba sellado, o sea, el libro de Daniel fue cerrado, pero en Apocalipsis capítulo 5 habla de que ese mismo libro de Apocalipsis tenía 7 sellos y que nadie era digno de abrir ese libro. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 7, hablando de ese rollo que tenía, o ese libro que tenía 7 sellos. Dice, Apocalipsis capítulo 5, versículos del 1 al 7. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
Ahora escuchen lo que dice, hermanos, Mensajes Selectos, tomo 2, página 123. Dice, el mensaje de Apocalipsis 14, que proclama que la hora de su juicio ha llegado, es dado en el tiempo del fin. Y el ángel de Apocalipsis 10 se lo representa con un pie en el mar y el otro sobre la tierra, para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y las islas del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. ¿Lo ven? Como lo habíamos leído en Apocalipsis capítulo 10, que vio ese ángel ese ángel fuerte que tenía, un pie en la tierra y un pie en el mar. O sea, diciendo, ¿verdad?, que el mensaje final de Dios, que es el mensaje de los 3 ángeles, iba a cruzar los océanos, iba a llegar a las islas. Es decir, no va a haber obstáculo que impida la proclamación de este mensaje. Por eso es que yo le digo a muchos hermanos, y hay hermanos que se han preocupado, hermanos, y nosotros escuchamos hoy en las noticias y vemos que prácticamente en el mundo vemos tensiones entre las naciones. Vemos cada vez más que ya está por prenderse la Tercera Guerra Mundial. Yo he escuchado eso de muchos hermanos que dicen eso. Hermano, ¿acaso el Señor no tiene el control de todos los acontecimientos? ¿Acaso el Señor no tiene el control como para que nosotros... ¿Por qué hemos de preocuparnos? Porque si nosotros sabemos que la profecía se va a cumplir, ¿acaso tenemos que preocuparnos por lo que va a acontecer? Miren, ¿qué dice Mateo capítulo 24? Vamos a Mateo capítulo 24 para que ustedes vean, hermanos, lo que nos dice el Señor en su palabra, tan sencilla que es su palabra. Mateo capítulo 24, hablando de las señales del pronto regreso de Cristo. Para que ustedes vean, hermanos, que vamos a oír de guerras y todo eso, pero todavía no es el fin. Todavía no es el fin. Mateo capítulo 24, vamos a comenzar con el versículo 3 en adelante. Mateo capítulo 24, versículos del 3 en adelante dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a pocos engañarán. ¿Será que dice eso? A muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Lo ven? Hermano, lo dice claramente la palabra de Dios. O sea que vamos a oír de guerra, rumores de guerra, todo eso, pero dice claramente, pero todavía no es el fin. Y sigue diciendo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos, ¿verdad? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. O sea, ¿qué dice finalmente este escrito? ¿Qué es lo que manda el Señor? A pesar de todo esto que estamos viendo, a pesar de todas estas señales que estamos viendo, ¿qué es lo que manda el Señor? El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso es lo que manda el Señor. Es perseverar, hermano, no enfriarnos ahora que estamos ya en la recta final. Ya cuando esto se va a terminar, es cuando más debemos nosotros de afianzarnos más en esta verdad. Y miren cómo termina diciendo el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
¿Lo ven? O sea, hermanos, que el Señor, por más que pase lo que pase, Dios va a permitir que su palabra se predique en el mundo. O sea, no va a haber obstáculo que impida la proclamación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. O sea, no va a haber obstáculo ninguno. No, que mira, que va a venir la guerra, que va a ser imposible predicar. No, hermanos. Así hayan leyes severas, así haya opresión, así haya libertad de conciencia amenazada, lo que haya, pero este mensaje se va a proclamar, llueva, truene o relampaguee, como dice el dicho. Este mensaje se va a proclamar. Ahora, lo importante es que nosotros estemos en el protagonismo de este mensaje. Porque si nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos ha mandado, ¿qué va a pasar? El Señor va a levantar a otros, va a levantar a los obreros de la hora undécima para que terminen de proclamar este mensaje. Por eso es que el llamado es para nosotros primeramente, para la iglesia que el Señor tiene en su tierra, aquí en la tierra. Este mensaje que el Señor nos ha confiado a nosotros, si no cumplimos con este llamado, con este cometido, con esta misión, ¿qué va a pasar? El Señor nos va a pasar por alto y va a utilizar a otros para que terminen la proclamación de este mensaje. Pero toda la tierra tiene que ser amonestada con el mensaje final de Dios antes de que los juicios de Dios caigan finalmente sobre este planeta Tierra. Antes de que eso ocurra, el mensaje tiene que ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El mundo tiene que saber lo que ha de acontecer para que la gente que no conoce nada del mensaje puedan tomar una decisión sabia. Oye, ¿a quién voy a seguir? ¿Por dónde voy a seguir? ¿Será que voy a seguir por donde va la corriente popular o voy a seguir el mensaje impopular que me está invitando a adorar a Dios en espíritu y en verdad? Hermanos, por eso es que nosotros nuestra misión es presentar este mensaje, pero el mundo, cada ser humano va a tomar una decisión, bien sea para vida eterna o para muerte y confusión perpetua. Bien, voy a leerles aquí, hermanos, en el Conflicto de los Siglos, en la página 533 y 534, una cita muy importante que yo quiero compartirles a ustedes. Conflicto de los Siglos, hablando del juicio investigador, en el capítulo del juicio investigador, dice así. Pero, perdón, antes me gustaría leerles Daniel capítulo 7, versículo 13, antes de leer esta cita. Acompáñenme en sus Biblias, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice, miraba yo en las visiones de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y escuchen lo que dice ahora aquí el conflicto de los siglos con respecto a este versículo de Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice, la venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Muy importante esto. Acuérdense, hermanos, que lo que habla este versículo es del inicio del juicio investigador en el cielo. Dice, Él viene hacia el anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra de mediador. Es esta venida y no su segundo advenimiento a la tierra la que la profecía predijo que había de realizarse al fin de los 2300 días en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo y allí, en la presencia de Dios, da principio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre, a saber, cumplir la obra del juicio y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a ella. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que dice claramente Daniel capítulo 7, versículo 13? O sea, no es que
ese versículo habla de la segunda venida de Cristo, sino que habla claramente habla del inicio del juicio investigador. Ese juicio, ¿por quiénes? ¿Será que es por los impíos? ¿Qué es lo que dice claramente? Ese juicio es por quiénes? Es por los justos. Primeramente por los justos que murieron desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Y una vez que finalice el juicio por los justos muertos, va a comenzar el juicio por los justos vivos. Pero primero, el primer juicio es por los justos, por todo el pueblo justo. ¿Ok? Ahora, hermanos, ya para terminar, en la matutina Maranata, en la página 171, habla lo siguiente: se representa a los ángeles como volando en medio del cielo, proclamando al mundo un mensaje de amonestación y estando en conexión directa con la gente que vive en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de estos ángeles, porque como ya lo dijimos, ¿verdad? Son un símbolo para representar al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. ¿Ok? Y termino ya con esta cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 357. Fíjense bien, hermanos, la importancia y la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, es que esto es como por eso dice la palabra de Dios: procuremos nuestra salvación con temor y temblor. Estos son tiempos, nosotros deberíamos de estar viviendo como que si estuviéramos en el día de expiación. De hecho, nosotros estamos en expiación, así como el pueblo de Israel, hermanos, en el día 10 del mes séptimo era día de expiación y todos compungían sus almas, estaban tristes, estaban acongojados, estaban orando. Nosotros estamos desde 1844 hasta el presente, estamos en tiempo de expiación. ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer como pueblo? Deberíamos, hermanos, de procurar nuestra salvación con temor y temblor. Deberíamos, hermanos, de consagrarnos cada día más. Nuestra prioridad debería ser el Señor. Esa debería ser nuestra prioridad. Pero deberíamos de hacernos una pregunta: ¿cuál es mi prioridad? ¿Será que realmente el Señor es mi prioridad? ¿O son otras cosas que impiden mi crecimiento espiritual? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. Y escuchen lo que dice ya para terminar el Conflicto de los Siglos en la página 357. Y dice así: una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. ¿Cuál es ese día? El día final, ¿verdad? Cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. ¿Saben lo que eso significa, no? Edificar para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado. Yo creo que siempre nos está haciendo un llamado el Señor, especialmente en estos tiempos finales. Y el llamado que el Señor nos está haciendo es, hermanos, de prepararnos. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos que el Señor viene pronto, deberíamos de vivir de acuerdo a esa creencia. No que mi boca diga que Cristo viene pronto y con mis actos estoy haciendo lo contrario, viviendo como que si faltaran 1000 años para que Cristo venga. Hermanos, ¿estamos edificando nosotros para la eternidad? ¿O será que lo que estamos haciendo es para esta tierra? ¿A quién, con quién vamos a estar nosotros en el tiempo final? ¿Estaremos realmente con el Señor o formaremos parte de todos los apóstatas que van a estar bajo el gobierno del diablo? Hermanos, si nosotros no somos sellados, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros no recibimos el sello del Dios vivo en nuestra frente? Hermanos, cuando el diablo tome el control de este mundo, porque recuerden, ¿qué es lo que ha hecho que el diablo no pueda tomar el control total de este mundo? Es el Espíritu Santo. ¿Y qué está pasando con el Espíritu Santo? Se está retirando gradualmente de la tierra.
¿Y qué va a pasar cuando el Espíritu Santo se retire finalmente de la tierra? Hermanos, aquellos que no hayan recibido el sello del Dios vivo en su frente van a ser endemoniados completamente. El diablo va a tomar completo dominio de todos los seres humanos que no se consagraron. Hermano, esto es para temblar. Nosotros estamos jugando el juego de la vida y ojalá, hermanos, que nosotros tengamos conciencia del tiempo que estamos viviendo. No deberíamos de permitir que los afanes de esta vida nos roben el tiempo que le pertenece al Señor. Pidamos al Señor en oración que nos ayude a que nos consagremos cada día. Oremos cada día más, hermanos. Es tiempo que nosotros estemos en oración, en ayuno, en el estudio de su palabra y obedeciendo cada mandamiento y cada instrucción que el Señor ha dejado en su palabra. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo. Hermanos, y ojalá que todos los que estamos aquí procedamos a ese arrepentimiento genuino y verdadero. Porque, hermano, Cristo viene pronto y el Señor viene a buscar un pueblo santificado. En la patria celestial no va a entrar nada que sea impuro. Solamente todos aquellos que tengan sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Ojalá que tú y yo, mi querido hermano, estemos en esa lista de los que el Señor viene a buscar para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les invito, ya para terminar, vamos a concluir con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para orar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos postrados un grupo de tus hijos, recibiendo, Señor, estas amonestaciones que tú nos das en tu palabra. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos obedecer este llamado que tú nos estás haciendo. Que nosotros no pasemos por alto estas palabras, Señor, que tú nos das en esta mañana y que esta invitación que tú nos estás haciendo, Señor, que nosotros la podamos tomar en cuenta y que podamos proceder realmente al arrepentimiento y que podamos prepararnos para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos a nosotros, a todos los que estamos aquí, que conocemos estas verdades, que no seamos desechados por ti, Señor, porque no cumplamos con el llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, sino más bien que nosotros procedamos a obedecerte, que procedamos, Señor, a hacer la obra que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Señor, nosotros tenemos esta responsabilidad y te rogamos que perdones nuestra indolencia, nuestro descuido que hemos tenido, Señor, y que nos preparemos para que demos al mundo este mensaje final de amonestación al mundo. Gracias, Señor, por estas bendiciones que tú nos has dado. Estamos agradecidos como pueblo porque tú nos has hecho entender estas verdades, pero que no se queden en el entendimiento solamente, sino que podamos nosotros proceder a actuar de acuerdo a las verdades que nosotros conocemos. Bendice a cada familia aquí representada, Señor, a cada hermano, hermana, a cada joven, cada niño, y también te rogamos que tú pases tu mano sanadora sobre los enfermos, en especial por Abigail, Señor, que tú las puedas restaurar, y así pasa tu mano sanadora sobre muchos enfermos que hay en tu pueblo y los que están fuera de tu pueblo también. Gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos también que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y, Señor, acompáñanos y ayúdanos a que en este día podamos tener conciencia de que estamos en tu santo día de reposo y que nuestras mentes se llenen de tu palabra. Que nuestras mentes estén meditando en todo lo que se está haciendo en este momento en el santuario celestial, en el lugar santísimo, donde se está llevando a cabo este juicio investigador por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Te rogamos una bendición también por los alimentos que hemos de compartir a continuación. Y gracias, Señor, una vez más por tu preciosa palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.